Hasta esta mañana continúan secuestrados los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, que fueron sacados de un camión que transitaba el martes por la carretera Ocosocuautla-Tuxtla Gutiérrez. Ayer, familiares de los 16 servidores públicos secuestrados bloquearon los accesos a la Secretaría de Seguridad de Chiapas y desde ahí hacían este llamado al presidente y al gobierno del estado. Señora, que nos diga, ¿quién desapareció? ¿Quién desapareció? Mi hermano. ¿Quién es su hermano? César. ¿Qué edad Yo tiene quiero César? pedirle al presidente de la República, a nuestro gobernador, que por favor intervenga. La delincuencia está pidiendo, y lo vieron creo que toda la nación, en un video donde piden 3 puestos de esta secretaría. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no ponen a otros funcionarios para que nos devuelvan a nuestros familiares? Todos estamos aquí, los dolientes, hermanos, hermanas, esposas, hijos. Por favor, señores, hagan algo. Yo trabajo en esta secretaría y no me da miedo dar la cara por mi familia, por mi sangre y por mis compañeros. Le suplico, señor presidente de la República y señor gobernador, haga usted algo, hagan algo los funcionarios de esta secretaría. ¿Dónde está su unidad de inteligencia? ¿Dónde están sus áreas de apoyo para localizar a los compañeros? Por favor. Justicia, justicia. En Palacio Nacional, el presidente fue cuestionado sobre este secuestro masivo y dijo esto. Lo mejor es que los liberen. Si no, lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. Este secuestro sería una venganza del cártel Jalisco por otro secuestro, el de una mujer llamada Nayeli, que fue sacada de su casa en Tuxtla Gutiérrez el fin de semana por miembros del cártel de Sinaloa. Anoche, los secuestradores de los 16 servidores públicos condicionaron su liberación con la de la mujer. Pero bueno, quien tiene el pulso exacto de lo que está pasando en Chiapas, de este último terrible evento, es Ángeles Mariscal y nos enlazamos con ella ahora vía telefónica y es periodista del portal Chiapas Paralelo. Ángeles, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Adela, pues buenos días a tu auditorio. Y bueno, en relación a lo que estás planteando ahorita sobre estas versiones que finalmente se dejan llegar por parte de los grupos del crimen organizado, pues desafortunadamente han sido las que han permeado la agenda pública, porque en este caso pues la autoridad no ha sido clara en explicar bien a bien cuál es el diagnóstico que tiene y qué es lo que se está en juego ahorita. Lo que sí es claro y de manera muy evidente, aun cuando se ha negado pues por parte de la autoridad durante mucho tiempo, es la fuerte presencia de grupos de crimen organizado aquí en el estado, quien en este caso, en el caso de las 16 personas trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública, están siendo utilizados como rehén. Vimos en un primer video que estos mismos grupos del crimen difundieron ayer a través, pues filtrándolo con varios medios de comunicación y en sus redes sociales, pedían la destitución o piden, primero dijeron la destitución de 3 personas, entre ellos el subsecretario de Seguridad del Estado, Francisco Orantes Abadía, y de otras 2 personas, uno encargado de la Policía Fronteriza. Hay que ver aquí también que la frontera es un lugar estratégico pues para los grupos del crimen, y bueno, de la Policía Estatal Preventiva. Eso fue en un primer momento. Después, en otro video que también pues yo no tendría la certeza de ver si es real, si no es real, en fin, real en el sentido de que realmente provenga de estos grupos o no, porque pues tampoco tienen como una estrategia muy clara de decir nosotros nos asumimos como tal y este va a ser nuestro medio de comunicación. Bueno, ahí mezclan la situación del secuestro de una cantante Nayeli 5 y dicen
o rumores, porque no hay una versión oficial ni tampoco de su propia familia, de decir pues que ella había sido secuestrada por el grupo del bando contrario, el cártel de Sinaloa, por presuntos vínculos de relaciones que pudieran tener amorosas. O sea, ha sido una serie de situaciones, de rumores que se han manejado y de ausencia de una versión oficial para ver realmente cómo está la situación. Y bueno, el hecho lamentable que se está viviendo acá es pues ya el que la población sea un rehén directo de estos grupos, como insisto en el caso de los 16, las familias, como escuchamos en el testimonio pues de quienes se han atrevido a hablar, porque hay quienes no se han atrevido, la autoridad les pidió a las familias que no hablaran con periodistas, que se mantuvieran al margen, que ellos iban a negociar e iban a ver su liberación. Sin embargo, pues ayer también se filtró, en este caso tenemos entendido por algunas autoridades de gobierno, que ya habían sido liberadas las 16 personas. Esto fue falso, a pesar de que pues lo llevaron varios portales nacionales, y eso enardeció aún más a las familias, porque evidentemente no están recibiendo información, porque ellas no se sienten seguras del papel de la autoridad. Y bueno, las familias incrementaron las acciones de protesta. Ayer bloquearon el libramiento sur de la ciudad, es una importante avenida, y después bloquearon la entrada poniente de la capital. Hoy desde las 7 de la mañana también nuevamente bloquean la entrada a la capital, porque dicen es la única forma en que ellas pueden ejercer presión y no dejar pues que la autoridad actúe de manera donde no es clara respecto a la liberación de estas personas. Los familiares también se cuestionan por qué permite la autoridad que permanezcan estos 3 funcionarios que han sido señalados, no de ahorita, sino en otros videos, también por parte de los grupos del crimen organizado, como de ser copartícipes con uno de los cárteles. Pero repito, pues estas son las versiones que los grupos del crimen organizado han vertido, no hay una postura oficial. Y bueno, el caso es que hasta ahorita, hasta hoy a las 9 de la mañana, pues aún no se tiene noticias de qué está pasando con estas 16 personas secuestradas. Tenemos entendido que ha habido fuertes operativos en ranchos, en algunas carreteras y en algunos lugares estratégicos en la zona centro del estado, en 3 municipios que son Cintalapa, Jiquipilas y Ocosocuautla, donde pues también la población ha visto que ahí hay lugares con fuerte presencia del crimen organizado, con propiedades, y donde también han habido algunos operativos policíacos, incluso uno la semana antepasada, donde pues ahí fueron repelidos por estos grupos. Ahí hubo 2 personas fallecidas, uno de ellos un personal de la Guardia Nacional, pero pues habla de la situación que están viviendo y sobre todo ahora de las familias, la desesperación de las familias para pedir que la autoridad intervenga. Y pues las familias quieren este cambio, ¿no? Este cambio que están pidiendo los grupos del crimen, en este caso quienes aparentemente son el Cártel Jalisco, de la destitución de 3 funcionarios a cambio de que liberen a los 16. Y repito, después otro tercer video dado de manera anónima, donde ya involucran a esta persona, a esta mujer, Nayeli 5, de estar pues como parte de la negociación, la liberación de ella como parte de la negociación. Y bueno, seguimos esperando la versión ahorita oficial para ver cómo están las cosas hasta este día, ¿no? Y cuál ha sido el avance de las investigaciones y cómo ven el panorama, sobre todo pues porque de manera muy evidente la narrativa la están ganando los grupos del crimen con estos videos que están filtrando, ¿no? Pues sí, sin duda, porque pues el gobernador del estado no ha dicho nada, ¿no? No ha dicho nada en esta ocasión, como tampoco lo ha hecho en otras ocasiones donde han sido situaciones de violencia terribles, como fue la de la frontera, donde más de 3,000 personas tuvieron que o se desplazaron ante estas acciones de los grupos del crimen. Tampoco hubo una versión clara. También vimos en San Cristóbal de las Casas, cuando evidentemente se confrontaron, ahí también hicieron ostentación pública pues grupos de personas fuertemente armadas. Lo único que fue a decir es que había seguridad, se fue pues a tomar un video que incluso ha sido muy cuestionado, pero de manera de fondo, o sea, explicar qué es lo que está sucediendo, explicar cómo pues esto de manera muy evidente ya ahorita pues estos grupos del crimen organizado están disputándose la zona aquí y están teniendo como rehén a la población. Sobre esto no ha dicho nada el gobernador del estado de Chiapas. Ahora, ¿se sabe si ya recibieron a los familiares de las víctimas? Disculpa, se entrecortó y no escuché. No te preocupes, te preguntaba si sabes si las familias de las víctimas han sido recibidas por alguna autoridad.
Sí, ellas fueron recibidas ayer en la mañana, ¿no? Y ahí pues ellas recriminaron esta noticia falsa de que ya habían sido liberados. Después salió un funcionario afuera de donde tenían el plantón, un funcionario de segundo nivel, les dijo que esperaran, que iban a tener otra reunión a las 6 de la tarde, no fueron recibidas. Después les dijo que iban a ser recibidas a las 8 de la noche, pero realmente pues lo que ellos quieren es información muy concisa sobre cómo va este proceso. Sí han sido recibidas por funcionarios de segundo nivel, no por la secretaria, no por el gobernador, y pues por eso también un poco la desesperación. Y aquí también quisiera comentarte que hemos pedido de manera muy puntual la lista de las 16 personas que están secuestradas, y si no fuera por los familiares que están afuera, ni siquiera la autoridad o sabría quiénes se sabría quiénes son, en qué trabajaban, qué hacían dentro de la secretaría, un poco para que se vea que son personas inocentes en este caso, porque la autoridad no ha dado a conocer esta lista, ¿no? Lo único que dijo pues es que es información hasta el momento reservada. Entonces eso también habla de la opacidad, porque tampoco hay fichas de búsqueda, que es lo que legalmente pues podría proceder en un caso de secuestro o en un caso de desaparición como este caso, y pues eso, repito, habla de la negativa a ser transparente en lo que está sucediendo y en reconocer una situación que está sucediendo aquí. ¿Y cómo está la gente después de esto? O sea, ¿cuál es sí, el esto es muy ánimo importante entre porque la sí gente? se percibe, y aunque es algo subjetivo, por ejemplo, pues ayer y antier en la noche, o sea, antier en la noche, horas después del secuestro, las calles de la capital estaban vacías, ¿no? Varios personas que dijeron, tuve que ir a hacer unas compras al súper y estaba vacío, nadie quiere salir. Sí hay un sentimiento de terror, de temor, que creo que también es parte de las estrategias de estos grupos del crimen, sembrar el terror entre la población. Entonces sí hay miedo, sí hay preocupación, porque ahorita pues ya no solo es el conflicto entre dos grupos que están confrontados, sino es ya el que se está utilizando a la población como rehén. Y bueno, en la zona fronteriza vemos que la población ya no solo se utiliza como rehén, sino los están obligando a participar en bloqueos, obligando a confrontarse incluso con el ejército para impedir que el ejército entre en algunas zonas. Es decir, ahorita pues la población está ante tres fuegos. Por una parte, pues los dos grupos del cártel, y por otra, cuando son obligados a participar de alguna manera, pues por parte de las autoridades, también tienen ese frente abierto, y es algo que pues ha denunciado, pero aquí, por ejemplo, en la capital, sí hay una situación de preocupación, de temor, ¿no? Como pues nosotros veíamos solo en las noticias que pasaban en el norte, pero ahorita, pues, ayer y antier, la población no salió de noche, hubo pocas personas en los lugares, y esto hay que también decirlo aquí. Esto está afectando el turismo, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, claro. Y esto a final de cuentas afecta a la población porque vive del turismo, y porque si no llega el turismo, pues ellos no comen, ¿no? Muchas personas pues venden artesanías, trabajan en hoteles, trabajan en restaurantes, viven de las propinas, y con estas noticias y con esta situación que está pasando, pues está disminuyendo fuertemente esto, y también está afectando su economía. No, sin duda. Y ahí me imagino cómo cayó la respuesta del presidente López Obrador a pregunta expresa de lo que había ocurrido con el secuestro de estos trabajadores en Chiapas, pues sobre todo a las familias de las víctimas, ¿no? De los secuestrados. Sí, ellos lo consideraron, en la tarde decían, como una ofensa, como que no se estaba tomando en cuenta la vida de sus familiares. Ellos decían, están exponiendo a nuestros familiares, nos quieren entregar a nuestros familiares muertos, porque efectivamente fue, pues por decirlo menos, ofensivo esta respuesta, cuando lo que está en juego es la vida de las personas. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, Adela. Gracias, muchas gracias. Vamos a contacto también ahora vía Zoom para entender mejor qué está pasando en Chiapas con Gerardo González Figueroa. Él es académico del Colegio de la Frontera Sur. Y para que nos digas, Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Gracias, Gerardo. Me da gusto saludarte. ¿Por qué se tiene esta situación de inseguridad ahora, sobre todo en Chiapas, Gerardo? Bueno, ¿cómo lo explicas? ¿Cuáles son los factores? Esto es un fenómeno, si se puede llamar así, que tiene una larga explicación. No lo podemos explicar por lo de ayer ni lo de hace un año,
sino que se viene incubando desde problemas agrarios, problemas estructurales, en donde justamente un silencio creciente del narcotráfico en la región, pues tiene una larga historia, se ha ido enraizando, ¿no? Presencia desde el cártel de Sinaloa, el famoso Señor de los Cielos, comunidades que se dedicaron a sembrar, pero que durante mucho tiempo vivieron con pactos con los gobiernos de todos los colores, ya sea incluso no solamente el estatal, sino municipales, regionales, etc. Entonces, tiene una larga explicación, pero sería mucho tiempo para tu auditorio. Pero lo que sí es cierto, que lo que estamos viviendo en este momento, que se ha ido incrementando, es esta guerra entre dos carteles, porque no estamos hablando de un territorio, un municipio, estamos hablando de un territorio que te podría decir tiene implicaciones más allá de la frontera, por ejemplo, desde Guatemala, que de hecho ahí empieza parte del conflicto, desde esta región centroamericana, y que puede llegar prácticamente hasta la frontera norte. ¿Por qué? Pues porque hay drogas, hay armas, hay migrantes, hay trata de personas, en fin, hay en esencia una situación de disputa, de control, y que obviamente implica a personas que ya sea que se alían de manera natural o que son obligadas prácticamente a pertenecer ya sea como sicarios, como distribuidores, y que desgraciadamente yo considero que algo que ha afectado o ha agudizado este fenómeno desde hace los últimos 30 años, pues lo que se llama la narcopolítica, ¿no? La peor asociación que hoy podemos tener es cuando los narcos logran infiltrar autoridades ya sea del Estado, ya sea gobierno, policías, ahora Guardia Nacional, migración, etcétera. Entonces, esto ha dado otro fenómeno terrible, que es normalizar. La violencia, desgraciadamente, la normalizamos. La vemos que, bueno, pues como es Chiapas, como hay pobres, como hay indígenas, entonces, o ellos son los productores de, etcétera. Y entonces no es así, ¿no? Es decir, hay sicarios que vienen desde Centroamérica, hay sicarios que vienen desde el norte, se les ha apresado incluso en Chamic, en Tuxtla, pero ante la creciente disputa, que es una disputa, como te digo, yo identifico 3 ejes impresionantes de disputa. El primer eje es el que está viviendo ahorita justamente el conflicto más grande, que es el eje frontera hasta prácticamente el Golfo, ¿no? Que pasa por toda la Panamericana. ¿Qué territorios implica? Pues frontera con Comalapa, Chicomucelo, Comitán, San Cristóbal, va por Tuxtla, Jiquipilas y se va por toda esa incluso zona de las Chimalapas, donde también hay problemas de tala de montes y narcotráfico. Y esa ruta implica narco, etc. Luego otro eje muy complejo, que es el que yo llamo Altos Norte, en donde más que carteles operan cédulas que poco a poco han ido incluso provocando mayores adicciones porque se están permeando en los territorios indígenas y justamente están teniendo como fuente, entre otros, no solamente a sicarios, sino estas rutas de control, ¿no? Incluyendo el bosque, ¿no? Como productos como el carbono, etc. Y un eje muy complejo históricamente, en donde el narco siempre tuvo presencia a través de pistas y que cada vez se ha ido permeando territorios, ¿no? Y territorios de impunidad, porque nuestra frontera desgraciadamente es una frontera porosa. Sí. Es una frontera donde hay controles, pero muchas de estos controles pues, no sirven más que para extorsionar, ¿no? Casi diría eso. Entonces, este fenómeno hoy, lo que estamos viendo de estos 3, obviamente está el del Pacífico, etcétera, porque a veces el conflicto se incrementa en el Pacífico, otras veces hacia la parte norte, pero hoy lo que estamos viendo es justamente este territorio estratégico. Es sumamente quien vaya a controlar en esta guerra, que hoy la violencia es tan grande que esto va a ser terrible y que desgraciadamente implica a las personas, porque somos las víctimas, la sociedad es la víctima de todo esto, ¿no? Estamos entre varios fuegos, los fuegos de las violencias estructurales, familiares, de la pobreza, del racismo, que eso no cambia, no ha cambiado, pero además este fenómeno de la violencia, que es una violencia a veces poco explicable, ¿no? De gente que se atreve a descuartizar,
ir en moto y darle un balazo en la cabeza al enemigo o al colaborador, qué sé yo. Entonces, que nos pone en una situación muy compleja en la cual evidentemente somos diversos actores, no solamente que la sufrimos, sino que también tenemos que asumir responsabilidades como la academia, pues para justamente decir esto obviamente no está bien, hay víctimas, y en este caso estamos viendo hasta venganzas que implican a personas que son trabajadoras, como pasó en San Luis, en otros lugares, y que desgraciadamente viven ante la incertidumbre de saber si van a vivir. Sí, y hay otros factores, ¿no? Bueno, esta lucha entre, entiendo, pues estos dos cárteles, ¿no? El cártel Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, en este caso. Supongo que también el factor fronterizo juega para las organizaciones criminales, ¿no? Yo te preguntaría, Gerardo, pues, ¿qué nos dice la ausencia de Rutilio Escandón en todo esto? Bueno, no es la única. En general, la ausencia viene también, creo que un momento de transición en el 2000, donde más o menos se atendieron ciertas causas, ¿no? Pero de ahí hay como pues sí, una forma de ver el gobierno desde el poder, así es, se pone en una piedra, ve las situaciones como la quiere ver. Y en el caso de Rutilio, pues él ve el vaso medio lleno, diría yo. ¿Por qué? Porque efectivamente, si nos comparamos con otras entidades de la República, pues sí, no somos la violencia de otros lugares. Pero el problema no es si la violencia es más o es menos. Sí. Hay un problema latente ahí, ¿no? Sí. No importa si es una persona. Aquí el problema es la inseguridad, la impunidad. Es de larga data la impunidad en Chiapas. La injusticia en Chiapas es estructural. Tenemos presos, tenemos problemas agrarios. Es decir, la justicia en Chiapas no solamente es lenta, sino que prácticamente es inexistente. Entonces llega un gobernador bajo la perspectiva de cambio, y en esa perspectiva de cambio pues está rebasado prácticamente por estas situaciones de carácter estructural. Entonces salen a explicar como que pensando que eso nos va a calmar, y realmente lo que nos debe de calmar es buena información, no de las redes, sino información desde el Estado. Sí, ayer de hecho yo... acciones concretas. Ayer, de hecho, decíamos que ya habían sido liberados porque sí, había salido esa información de que ya habían sido liberados. Y pensamos, hay rumores de que viene desde el propio gobierno del Estado. Exacto. O de, ¿no? Y lo das por bueno, ¿no? Como periodista, entonces, pues lo das por bueno. Exacto. Ahora, en los análisis, lo personal no nos sirve. Pensar en el presidente como persona, Rutilio, secretario de gobierno, no sirve. Lo que sirve es las políticas, las estrategias, ¿no? Y obviamente muchas de las estrategias que se están utilizando en cuanto a la violencia, no todas, porque digamos hay un esfuerzo sobre el tejido social, hay un esfuerzo, digamos, en ese sentido, pero no es de lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de que tanto policías, el mismo ejército, todo, porque además aquí lo que sabemos es que tienen la radiografía de los actores que están provocando la violencia, ¿no? El señor de los caballos, el caso de esta bailarina, es decir, quienes son de alguna manera colaboradores. Esa radiografía la tiene la inteligencia militar, ¿no? Entonces obviamente se pueden implementar acciones preventivas en donde ahí sí las responsabilidades, porque yo no veo culpables nunca en mis análisis, sino que en las responsabilidades el Estado carga con o sea, obviamente las víctimas, y hay que ser solidarios con las víctimas lo que están pidiendo es una intervención, pero una intervención que garantice la vida, y eso solamente va a ser efectivamente con acciones concretas en el territorio, y no a corto, mediano y largo plazo, sí, no inmediatistas, ¿no? Entonces ahí es donde la figura de Rutilio, pues obviamente no es la correcta, no están actuando de frente, y creo que tienen esa responsabilidad como gobierno, como Estado,
efectivamente de hacer acciones que nos lleve a no normalizar lo que estamos viviendo, ¿no? No se trata de que en la frontera norte haya más muertos y aquí no. Aquí hay muertos y hay desaparecidos. Y te estoy diciendo de algo que ha venido pasando no ayer. Los desaparecidos, las muertes vienen desde antes de la pandemia. Fueron muchas silenciosas, pero vienen desde antes de 94, vienen desde la década de los 70, porque hay problemas agrarios, hay disputas internas, hay guardias armadas que llamamos... Sí, es complejo, ha sido complejo desde hace... Muy complejo. Muy complejo. Gerardo. No es que mañana vaya, meta al ejército, no, es obviamente de una serie de situaciones que permitan justamente a las personas de esos territorios que transitábamos de manera normal, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya hasta hacer trabajo de campo es imposible. No podemos mandar a nuestros estudiantes a hacer trabajo de campo porque los vamos a mandar a lugares en donde seguramente van a tener muchos problemas. Entonces, está repercutiendo, ya te lo dijo Ángeles, repercute en el turismo, repercute en muchas cosas, e insisto, no se trata de que efectivamente a lo mejor no son las muertes de Guanajuato, que es el primer lugar. Sí, bueno, pero cada lugar tiene una realidad distinta y cada lugar tiene que atender. En esa realidad, lo que quiere la sociedad en su conjunto, indígena, no indígena, urbana, rural, turística, ¿no? Lo que queremos es vivir en territorios donde antes podríamos transitar libremente y no a partir de las 4 de la tarde prácticamente no transitar, o en lugares donde hay prácticamente toques de queda, porque el crimen organizado, y eso es lo que sí hay que decirlo, controla en disputa gran parte del territorio, al menos en este caso de la entidad. Ya. Ahora, ha habido un aumento de pandillas centroamericanas también. Bueno, que sí ha sido un problema también de hace muchos años. Pero... Se han, digamos, mararizado, por decirlo, si se permite el término, muchas pandillas, pero hay obviamente presencia, por ejemplo, en Palenque, obviamente en la frontera, están las llamadas bandas de motonetos, etcétera. Sí, pero no la puedes explicar simplemente porque son pandillas creadas ad hoc, ¿no? Sino también mira, esto lo he dicho en un grupo, por ejemplo, muchas de estas respuestas también tienen que ver como consecuencia del racismo, por ejemplo, de esta exclusión que viven los jóvenes y que efectivamente ante no tener ningún espacio y ser excluidos, lo poco que pueden obtener son ser meseros, trabajar en algunas tiendas, pues lo que hacen es reclutarse en los espacios de lavado de dinero. Hay ahora muchos negocios que evidentemente lavan dinero, es decir, ahí hay que poner, cuando yo digo responsabilidades, pues empresarios que pues terminan siendo lavadores de dinero, etcétera. Entonces, hablar solamente de pandillas en un contexto como producto de la violencia, como sí ha sucedido en lugares urbanos, no es el fenómeno como tal, ¿no? Es más bien el reclutamiento. La situación es el reclutamiento. Es el mismo problema, nada más hay que entrarle, ¿no? Terminan siendo sicarios. Entonces, eso sí es un fenómeno complejo sin duda, pero el Estado tiene no solamente las atribuciones, tiene el poder del ejercicio de la violencia, como se diría teóricamente, ¿no? Pero más que de violencia, justamente de que esto no escale como está escalando, ¿no? Ahorita es un momento casi de no retorno, ¿no? O sea, la frontera de Chiapas es una frontera estratégica, porque yo la llamo la primera frontera. Algunos piensan en Estados Unidos, pero no puedes explicar lo que está pasando con la migración y todo esto si no atendemos lo que está pasando justamente en esta frontera. En esa frontera, claro. ¿No? Sí. A ver, la percepción es que nadie ha querido entrarle al problema, ¿no? Esto es estructural, ningún gobierno de ningún color realmente. Incluso algunos prefirieron hacer pactos, esa es la verdad, porque mientras pasaba de todo, ¿no? Armas y todo, pues había cierta tranquilidad, se enfrentaban entre ellos, no se metían tanto con la población. Pero la escala es que ahora están en un enfrentamiento de alta envergadura, pero están permeando, decimos, ¿no? Lo social. Hay organizaciones que terminan prácticamente, y por eso te digo, más que las pandillas, organizaciones sociales que terminan en los brazos del narcotráfico,
de muchas maneras, ¿no? Permitiendo la construcción de pistas en la selva, ¿no? Ofreciendo sicarios Sí. en ese sentido, en las disputas por el territorio, etcétera. Híjoles, pues sí está complejo, muy complejo, siempre ha sido complejo, ¿no? El Estado siempre ha sido muy complejo. Pues ahora, pues ante la coyuntura esta, ojalá se resuelva pronto y bien, ¿no? Esto es lo que deseamos, sobre todo pensando en las víctimas. Hay muchas víctimas. Sí, Hay desaparecidos en frontera, en la zona de Chamica, hay desaparecidos en Comitán, hay desaparecidos en San Cristóbal, en Tuxtla, en Jiquipila. Es decir, no estamos hablando solamente estamos hablando de lo que es visible, ¿no? Un secuestro de 16 personas, ¿no? En un contexto de una violencia exacerbada, en un contexto obviamente de violencia política, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí es donde la sociedad no solamente tenemos que preguntarnos en qué coadyuvamos también. Sin duda. Te mando un abrazo y muchas gracias. Te agradezco mucho, Gerardo. Gracias. Un abrazo, gracias. Insisto, ojalá se resuelva esto rápido y bien. Bueno, yo les recuerdo que mañana viernes no dejen de acompañar al Fausto con sus fauces, 7 de la noche por este mismo canal de Lázaro. Vamos a sacar 3 cartas para ver qué me dice el tarot acerca de esto del submarino. Sí, vamos, venga. Aquí está la espada de las espadas. Sí. Tú sabes que es la desgracia, la situación difícil. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Intuición. No usarán la intuición. Y entonces, ¿quién tuvo la victoria? La muerte. ¿Nicole y Wendy? Nicole y Wendy, a ver, esa tensión, ¿qué onda con esa tensión? Pues yo creo que hasta ni le vamos a echar el tarot porque yo creo que a él ya le anda ahí prendiendo el motor la Wendy. Yo creo que sí. Él tiene que ser muy responsable con lo que él está moviendo en las emociones de Wendy porque sí la está moviendo de verdad. Ella se está ilusionando. Si él no es responsable de lo que está haciendo, cuando salga no quiero saber lo que le va a pasar con Wendy. ¿A quién vamos a echar al caldero al día de hoy? Obvio que era ella y no la había visto, pero sí quiero que ella se vaya al caldero. Ella. Fer, que la vamos a echar al caldero. La vamos a echar al caldero. Para que transmute, para que cambie, para hacer... Para que sea más buena onda, pues ¿no? Sí.